para entregarle este tiempo al Señor. Ahora, mi amor, por favor. Padre, te damos todo honor, te damos toda gloria, Señor Jesús. A ti sea toda alabanza, a ti sea toda pleitesía. Te reconocemos en esta noche como el único suficiente y salvador. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú prepares los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que la palabra que hoy sea impartida, la palabra que hoy sea leída, escuchada, sea tú abriendo nuestro entendimiento para que la misma cause el efecto que tú quieres que cause, Señor, y que no seamos olvidadores o olvidadizos, sino que la misma produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que toda duda, toda inquietud que podamos tener leyéndola, Señor, salga, sea tú trayendo refrigerio y respuesta a ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que bienvenidos los que siguen entrando por ahí. Dios me los bendiga a todos. Y como mencionamos, hoy vamos a estar leyendo pues Juan capítulo 6 en la palabra del Señor. Y me gustaría que los que tienen su Biblia y quieran apoyarnos leyendo, pues Venga, chat. pueden ponerlo en el chat. En el chat también está el texto que vamos a estar leyendo. Ahí lo pegamos y vamos a leer desde el versículo 1 pues hasta el versículo De Ana y 39. Diana, que pueden leer. Ana y Diana pueden leer, ¿verdad? Que sí. Ay, qué bueno. Y yo Pues, sí, buenas. y Ahí. Chaeri, qué bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, Y iPhone. ¿quién será? Ay, pues ponga su nombre que no sabemos. Bueno, pues gloria a Dios. Pues Diana, Humildemente. Nelson, Nelson. Nelson, que está bien. Bueno, pues Diana, me gustaría que tú nos ayudes a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, son aproximadamente 40 versículos que vamos a leer. Del versículo 1 al versículo 10 y del versículo 11 al versículo 21 lo puede leer Ana. Apúntenlo que después que yo lo dicto, miren, yo borro. Del 11 al 21 Ana, del 22 al versículo 31 Chaedi, y del versículo 32 al versículo 40 Nelson. Del 32 al 40 Nelson. No falta. Son 10 versículos cada uno, ya ustedes saben. ¿Hasta cuál lo dices? Que yo lo había puesto hasta el De, 15. desde el versículo 1 hasta el versículo 40 vamos a leer. Pueden ir empezando y yo le voy subiendo ahí Pueden ir hasta el empezando. 40, ¿verdad? Exacto. Y José va a compartir los versículos que faltan. Diana, cuando tú puedas poder iniciar. Pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ok, ahora sí voy yo. Un momentito, un momentito, un momentito, que la estoy leyendo desde aquí, desde la. Entonces, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracia, los repartió
entre los discípulos y los discípulos entre ellos, lo que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto quería, y cuanto se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoge los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes, perdón, que me están interrumpiendo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Sí, continuamos. te escucho. Ok, disculpen que... Entonces recogieron pues y llenaron los 12 cestas pedazos de estos 5 panes se daban sobrando a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Entendió Jesús que iba a venir, que entendió Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a reintentarse en el monte él solo. Sigo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Puedes seguir, Chaedi? Creo que es la Sigo. que Ok. va a continuar. ah, Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Continúo. Nelson va ahora. Mm, Marco Vitale, Sí. le dijeron: Señor,
danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, Ya está porque... ahí, Nelson. Ok. Gracias, muchas gracias. Ok. Excelente, gloria a Dios, señores. Gracias, Señor, por tu palabra, la bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy acabamos de leer pues la alimentación de 5,000, pero ¿qué pasaba también después de que Jesús hizo este gran milagro? Y antes de comenzar con la explicación, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o algo que quiera aportar, algo que quiera decir de esto que pues acabamos de leer en el día de hoy. Puede abrir su micrófono, levantar su manita y le vamos a dar la oportunidad. Bueno, yo quisiera agregar, em, saben, bueno, los que no saben, en el libro de Juan se menciona los 7 yo soy de Jesús. No sé si recuerdan cuando leímos el tema sobre la samaritana, que Jesús se encontró con ella en la fuente y él le pide agua. Al final, él le menciona de que él es el agua de vida. Y en este que leímos de la alimentación de los 5,000, en el versículo 35, menciona otro también de los yo soy de Jesús, que él dice, yo soy el pan de vida. Eh, y hay otros yo soy que no sé si lo vamos a leer en otros encuentros, pero está que él es el pastor, que él es la puerta, que él es la vid y así sucesivamente. Y ya se mi aparte. Amén, gloria a Dios. Gracias, Diana, por mencionar esa parte tan importante de la escritura. Y es que en el libro de Juan específicamente, como tú mencionaste, es que nosotros vemos las cantidades de veces que Jesús dice quién es Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y como tú dijiste, Él es la puerta. Él es el pastor que cuida de sus ovejas. Él es aquel que sacia toda nuestra sed y Él es el pan de vida. ¿Qué nos quiere dejar dicho el Señor Jesús cuando dice y revela la persona de quién es Él? Nos está mostrando que Él es lo que nosotros necesitamos para acceder al Padre, que Él es ese Hijo de Dios que el Padre envió al mundo para perdonar nuestros pecados y para darnos esa vida eterna y para restaurar nuestra relación con el Señor. Y en este libro es que vemos la importancia de quién es Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que en la última, la última parte, pues del estudio del día de hoy, pues vamos a hablar bien de lleno de este contexto que es tan bonito, la importancia de saber quién es Él. Y antes que todo, pues yo quiero hablar de esta alimentación de las 5,000 personas. Miren qué lindo es ver cómo la gente comienza a seguir a Jesús a causa de que él estaba sanando a los enfermos. En el capítulo que leímos la semana pasada, vimos cómo él sanaba a una persona que estaba paralítico. Anteriormente se le apareció a una mujer que era la mujer samaritana. Y en esta ocasión, pues lo que hace es que multiplica pues los panes y los peces en medio de una escasez que había. ¿Y qué estaba haciendo Jesús antes de esta multiplicación? Bueno, como nosotros leímos, él estaba
predicando la palabra de Dios, que es lo más importante. Él estaba predicando el evangelio de salvación. Pero había gente en el desierto donde ellos estaban que venía de todos los lugares. Había gente que ya estaba comenzando a desfallecer, que estaban cansadas. Y dice la palabra algo que es muy importante y que vemos el carácter de Cristo manifiesto aquí. Y es que cuando él alzó sus ojos y vio esta gran multitud, él tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión de estas personas que se encontraban ahí. En el libro de Marcos y en el libro de Lucas, pues lo detalla aún más esa compasión que Jesús de Mateo y de perdón, Mateo, Marcos y Lucas, detalla esa compasión que él tuvo. Dice, Jesús tuvo compasión de ellos. Aquí en Juan no lo especifica tal cual, pero vemos cómo él se acercó a sus discípulos y les dijo, óigame, ¿cómo vamos a darle de comer a estas personas? Y la respuesta de los discípulos de una vez, yo me imagino Felipe, calculador al fin, y dijo, es que mire, por más que nosotros cuadremos, no hay dinero para dar, no hay dinero para resolver esta situación, porque es que es demasiada gente la que hay aquí y nosotros tendríamos que buscar alrededor de 200 denarios de pan, que eso era alrededor de un sueldo de un año entero de trabajo. O sea que en efectivo quizás ellos no lo tenían, pero cuando Jesús se acerca a Andrés, aunque Andrés no respondió igual que Felipe, Andrés por lo menos dijo, aquí hay un muchachito que tiene panes y que tiene peces. Tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. O sea, ciertamente que quizás lo único que tenemos es eso. Y quizás ellos lo vieron como que, mira, Señor, entre todo lo que podemos dar, este es el poquito que podemos dar. Pero lo interesante de este texto del día de hoy es cómo con lo poco y cómo con lo que nosotros tenemos, Dios cuando dice que va a multiplicar algo, que va a suplir, Él lo hace al 100 por 1. Qué maravilloso es ver a Dios usar a un niñito que en esas culturas los niños, ¿qué es lo que? Todavía está a la altura que un muchacho, ¿qué es lo que un muchacho? Un simple niño. Pero a ese niño Jesús lo utilizó para mostrar su gloria y para mostrar que la provisión real viene de Él. Entonces vemos cómo Él utiliza a los discípulos para repartir los panes, para repartir los peces, pero luego de esto, esa multiplicación fue tan grande que hubo sobras, que hubieron canastas que se llenaron, que quedaron justamente 12 canastas. Así mismo como habían 12 discípulos, quedaron 12 canastas y yo me imagino que para los mismos discípulos también esto fue una gran lección, porque es como que, wow, ustedes andan con Jesús, han visto a Jesús sanar a paralíticos, han visto a Jesús hacer cosas impresionantes y todavía ustedes dudan de que Él no es capaz de multiplicar en la escasez. Pero eso nos pasa también a muchas veces a nosotros cuando comenzamos a ir a la iglesia, cuando comenzamos a servir a Dios. Que quizás usted se acercó a la iglesia porque Dios sanó a un familiar suyo, o porque un día tú fuiste a la iglesia y sentiste la presencia de Dios, o por algo sobrenatural que tuviste en un área y tú entiendes que Dios solamente puede operar en esa área. Pero Dios no solamente va a operar en sanidad, es en todo, porque Él es el todopoderoso y Él es el dueño de todo. Entonces, ¿qué busca Jesús enseñarnos en este texto? Que nosotros pues aprendamos a tener confianza en Él y que también nosotros no menospreciemos bajo ninguna circunstancia lo que nosotros podamos tener. Nosotros podemos ser ese niñito con 2 panes, con 2 peces y 5 panes. Pero cuando Dios está delante de nosotros, al lado de nosotros, oigan, mi hermano, cuando Dios está en su vida, cosas sobrenaturales suceden. Y me da mucha risa porque a nosotros realmente también nos ha pasado eso. En diciembre celebramos una cena en un sector marginado y hemos visto ya por 2 años consecutivos que nosotros llevamos cena para una cantidad de personas y de repente el Señor la multiplica y si la cena era para 120 gente, han comido 200 personas, el año pasado comieron alrededor de 300 personas. ¿Por qué? Porque Dios lo hace.
Y a Dios le place, pues, tomar ese instrumento pequeño que muchas veces la gente desecha, como ese niño, y mostrar lo que él puede hacer. Y aquí hay un comentario que yo quisiera leerles para que todos nos apropiemos en nuestro corazón. Y dice, aquí encontramos un contraste en este capítulo entre los discípulos y el muchacho. De seguro que los discípulos tenían más recursos que él, pero como pensaban que lo que tenían no era suficiente para darle de comer a toda la gente, no dieron nada. Y a veces a nosotros nos pasa como los discípulos. A veces algo y decimos que, es que eso no va a servir para nada y no lo hacemos. Y no lo ponemos a disposición del Señor. Sin embargo, aún a su corta edad, este muchacho sirvió al Señor y con lo poco que le ofreció, Jesús llevó a cabo un milagro espectacular. Y esto ahora lo digo para cada uno de nosotros. Nunca piense que usted es demasiado joven o demasiado viejo para servir al Señor. Recuerde que Él puede transformar todo lo que usted tiene, aunque sea poco, Él lo puede transformar en algo grandioso. Y también encontramos una gran lección en las obras, porque vemos que cuando Dios da, señores, da en abundancia, da hasta que sobreabunda, da para suplir no solamente la necesidad del momento, es que cuando Dios pone su mano sobre algo, hasta sobra. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Entonces también eso pasa cuando nosotros ofrecemos nuestro tiempo, nuestras habilidades, todo lo que nosotros tenemos al Señor, Dios lo multiplica con abundancia y con eficacia en nuestras vidas. Así que en esta primera parte yo quiero que nos llevemos esto porque ciertamente que leímos un capítulo que está dividido en tres partes. Vemos al principio, y eso que no lo leímos completo tampoco, pero vemos al principio la multiplicación, luego pasa un subtema que es el caminar sobre el agua, y luego vemos cómo Jesús se muestra como ese verdadero pan del cielo. ¿Tú quieres decir algo, José? Wow, una cosita. Gloria a Dios. O sea, escuchándote hablar, entonces, tú que les has dicho en pocas palabras de que no podemos menospreciar lo que tenemos a la mano. No podemos. Y ciertamente que, bíblicamente hablando, hemos visto que Dios nunca ha necesitado mucho para hacer mucho, valga la redundancia. O sea, si nos fijamos, Dios creo que es demasiado intencional y lo ha hecho varias veces. Y quizás, en mi opinión, creo que porque parece que se nos olvida. Y por eso Dios tiene como que seguir volviendo a hacer y volviendo a hacer. Y paso a explicar 2 puntos. Como dice. Vemos desde el Antiguo Testamento una mujer la cual fue esposa de un hombre que le sirvió al Señor. No le especifica la Biblia. Dice la Biblia que esta mujer, su esposo fallece y ella pues va donde el Señor o va donde el hombre de Dios en ese momento, el profeta le dice, mira, mi esposo fue un hombre que le sirvió al Señor y ahora mismo tengo deudas, tenemos cosas que pagar, tenemos obligaciones como el día a día. Y este hombre le dice, ok, ¿qué tienes en tu casa? Ya creo que saben de quién hablo, ¿verdad? Le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué la mujer respondió? Yo lo único que tengo es una vasija con aceite. Una vasijita y un chin de aceite. Y el hombre le dijo, busca vasijas y no pocas. Tráncate en tu casa con tus hijos y ora a Dios en el secreto. Y ya tú verás cómo Él va a suplir. Y ciertamente que con ese poquito que ella tuvo, dice la Biblia que mientras vasijas se estaban apareciendo, seguía saliendo y saliendo aceite, seguía brotando y brotando aceite, seguía brotando y brotando aceite. Una vez que las vasijas se acabaron, en mi opinión, posiblemente cuando tu fe quizás la limitas, pues ahí el milagro deja de seguir sucediendo. Pero el foco es que esta mujer pudo tener no solo para cubrir sus necesidades y deudas, sino que también dice la Biblia que le dio hasta para el resto de su vida vivir y criar a sus hijos. O sea que ciertamente que lo que tú dices, mi amor, tiene demasiada base bíblica porque es que con lo poco es que Dios lo hará.
Y eso es como una pregunta para nosotros hoy en día también. O sea, ¿qué tenemos en nuestra casa? Quizás estamos esperando pagar deudas, emprender proyectos y queremos traer un contenedor de China. Uno, ahora mismo la cosa está difícil. Dos, quizás solamente necesitas empezar con lo poco que tienes en tu casa, algo guardado o en tu corazón y en tu mente. Exacto, en tu corazón y en tu mente quizás por X o Y razón, circunstancia que ha sucedido hoy en tu vida, pues quizás lo enterraste también. De allí también puede provenir esa abundancia de los dones y talentos que Dios te dio. Y también lo vemos con Moisés. Mientras el pueblo le perseguía, frente al mar, el pueblo de Egipto perseguía al pueblo de Israel y Dios le dijo a Moisés, óyeme, ¿qué tienes en tu mano? Y justo con lo que él tenía en su mano pudo abrir el mar en dos y el pueblo pudo cruzar y ya usted se conoce la historia. O sea que ciertamente que no podemos menospreciar lo que nosotros podemos ver como poco, recordando que Dios ve más allá de nuestros ojos. Amén. O sea que ciertamente que las cosas de Dios nunca las podemos medir en cómo visualmente nuestros ojos lo están viendo. Dicen por ahí que hay una gran diferencia entre la verdad y la realidad. Y también tomo la oportunidad para decir que a veces la gente cree que la fe es irracional o que la fe pues se basa en cosas ilógicas. Bueno, muchas veces hay cosas que no se pueden entender, pero lo que digo es como que la fe no ignora tu realidad, o sea, la escasez que literalmente puedes estar viviendo hoy, ya sea física, monetaria, mental, de salud, la fe no la ignora. Esa es tu realidad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Es que Cristo lo hizo ayer, Cristo lo puede hacer hoy y Cristo lo seguirá haciendo mañana y siempre. Y eso es lo que tenemos que tener siempre pendiente y arraigado. De que ciertamente mi realidad es que, bueno, ahora mismo estamos sobreviviendo. El mes se nos está haciendo difícil, pero la verdad es que Cristo prometió estar el resto de nuestras vidas con nosotros. Él prometió que a todo aquel que dejara hijo, madre, casa, por él le iba a multiplicar en esta vida y en la otra hasta 100 veces. Dice la palabra de Dios, lo pueden buscar en Mateo 19. Mateo 19, 29 específicamente, cuando los discípulos le preguntaban, oye, nosotros hemos dejado todo por ti. Y él le dijo, tranquilo, que en esta vida y en la otra ustedes van a tener paga. Y tenemos que tener la confianza, la palabra lo dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. O sea que hoy en día Dios promete cubrir mis necesidades y también en abundancia. Pero cuando yo no esté, yo puedo morir tranquilo porque Él se encargará de mi esposa y de mis hijos, porque yo le fui fiel mientras pude estar aquí. Y fíjense, como decía María, o sea, ya Jesús viene de sanar a un paralítico de 38 años en el estanque de Bethesda y Felipe, wow, todo quisiéramos ver a Felipe. Jesús le dice, ve, aliméntalo tú. Dice la Biblia que él sabía, él estaba probando el corazón de Felipe, él estaba probando la fe de Felipe. Y señores, nosotros siempre vamos a tener posiblemente el spoiler de lo que va a suceder al final de la película. O sea, pero todo lo que va a poder tener que transicionar durante la película para poder llegar a ver el final, quizás Dios no nos lo hace saber. Porque muchas veces nos echamos para atrás y porque nuestra fe debe ser probada. Cuando también en Corintios Pablo dice que sea lo que sea que nosotros queramos, el fuego probará nuestros cimientos. O sea, vamos a ser probados nuestra fe cuando estemos en esos momentos de incertidumbre o en esos momentos donde demandemos fe. Dios va a pedirnos de que, ok, actúa en base a lo que tú crees en mí y en base a lo que tú has visto, porque también ya tú lo has visto obrar en tu vida. También ya tú lo has visto obrar en la vida de otro. Entonces, tenemos que accionar en base a eso también. Y vemos también, como decía María, que quedaron 12 cestas, y aquí se cumple ya todo lo que he dicho anteriormente. O sea, ¿cuántos eran los discípulos? 12. Quedaron 12 cestas. O sea que Dios no se olvida de la necesidad de quien le sirve a Él tampoco. Amén. Ciertamente que Él te usa como instrumento para bendecir a multitudes,
pero Él no se olvida nunca de la necesidad tuya. Amén. Así que sobraron 12 cestas para que cada uno también pudiera también alimentarse. Y no solamente para ese día, sino para el resto de los días, porque era comida en abundante, lo que sobró, que cada uno podía comer y darle a los suyos también. O sea que realmente, vuelvo e insisto, la palabra se cumple, en cada verso se cumple la palabra de Dios. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Amén. Así que verdaderamente en esta primera parte, hablando de esto, eh, quiero que nos enfoquemos en eso, realmente, como decía María, Dios no se olvida de nosotros, Dios no se ha olvidado de nosotros. Puede ser que en ese momento los discípulos tuvieron angustia porque en otros evangelios vemos que tenían ya varios días pues sin comer. Y puede ser que hoy tú sientas realmente que llevas varios días, que no ves la mano de Dios obrar en tu vida, pero confía que cuando la noche se hace más oscura es porque está a punto de amanecer. Ahí tenían al monte, la mano levantada. Amén. Veo que Ana, Sí, déjame bajarla. cuéntanos. Ok. Eh, una de las cosas que yo siempre he tenido, te puedo asegurar por mí, que Dios tiene amor para sus hijos, que a ninguno se nos deban de escapar esa parte. Dios siempre va a tener y siempre va a dar. Lo que pasa es que a veces las cosas nosotros las queremos en el momento y ahí. Queremos como poner a Dios a que hagan lo que nosotros digamos. Y no es así porque todo tiene su tiempo. Eh, él siempre nos va a dar, Él siempre nos está dando, porque nosotros vinimos con un sello de Él. Para mí, una de las palabras que yo siempre digo, todo lo puedo a Cristo que me fortalece. Y yo entiendo que cada uno de nosotros debemos de tomar eso. Dios es un Dios de amor, siempre ha sido amoroso con sus hijos. Nosotros somos los que a veces nos ponemos como malcriaditos, vamos a decir, a querer las cosas cuando nosotros digamos, en el momento que nosotros digamos, y no es así. Él nos guía y por eso Él nos dio libre albedrío de que nosotros pensáramos, de que analizáramos en un momento determinado. Entonces, si Él repartió, si Él siempre sigue y Él todavía no sigue, a veces yo digo, vamos a ponernos como un poquito como en el lado de Él. Y yo sé que hay cosas que a veces nosotros nos sentimos que estamos como muy presionados. Respiremos y caminemos, que nos pongamos un poquito acorde con la misma cosa de la Biblia, que lo estamos viviendo, porque todo esto es bíblico, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Es si eso está ahí mimito. ¿Y qué se hizo? Él caminó y él fue haciendo su milagro, según en cada espacio. Así lo veo yo. Eso era lo que realmente yo quería aportar. Que entendiera que Dios es un Dios de amor y que con sus hijos Él nunca nos va a dejar. Amén. Así es. Y comenta Lenny, antes de darle la oportunidad a Juan Tomás, que también tiene las manos levantadas, dice Lenny por el chat, cuando amamos a Dios por quien Él es y no por lo que Él nos da, Él se encarga de cada una de nuestras necesidades. Amén. Y ciertamente es así. Totalmente de acuerdo, Lenny. Por favor, Juan Tomás, ¿puedo abrir tu micrófono? Yo quiero aportarle con respecto a a esa lectura que estuvimos leyendo, que el Señor también nos manda cuando Él multiplicó los panes y los peces, Él estaba haciendo la voluntad de su Padre, predicando la palabra, sanando a los enfermos. Entonces, cuando dice su palabra en el versículo 27 del capítulo 6 del libro de Juan, que nosotros tenemos que trabajar, no solamente trabajar en lo secular, sino tenemos que trabajar en lo espiritual, porque ahí que está la recompensa verdadera de nuestras vidas. Trabajar para el Señor, que ahí que vienen las bendiciones grandes. Mira cómo en el medio de la necesidad, su hijo le pidió al Padre que alimentara a todas esas personas. ¿Por qué lo hizo? Porque él él es su hijo y si él ve que su hijo tiene necesidad o alguien tiene necesidad, él va a ser la fuente de proveer en nuestra vida.
sea, Él no va a proveer, claro está, Él no va a proveer en lo secular si no estamos trabajando, pero si hacemos la voluntad de nuestro Padre, Él nos va a bendecir de tan gran manera que nos vamos a sorprender de tantas bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Lo que pasa es que no vemos las bendiciones porque nos estancamos, nos detenemos, no hacemos quizá el trabajo como el que el Señor quiere que hagamos. Entonces tenemos que esforzarnos cada día más como hijos del Señor, porque es lo que quiere que nosotros prediquemos a los necesitados, que ayudemos a las demás personas, que el Señor no quiere que nadie se pierda. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Muchas gracias por ese tremendo aporte, Juan Tomás. Dios te bendiga aún más. Y así mismo, señores, para pasar a esta segunda parte, vimos ya cómo Jesús multiplicó panes y peces en medio de una multitud que le seguía a él, pero le seguía no porque creían que él era Dios, no porque creían en su persona, sino porque estaban detrás de los milagros que él hacía. Y ellos habían visto cómo Jesús sanó paralíticos, cómo Jesús había tocado muchísimos enfermos, y ellos comenzaron pues a perseguirlo donde quiera que iba. Y un versículo importante aquí es que Jesús sabía la intención de los corazones. Jesús sabía que la gente estaba detrás de él, no por quien él era. El versículo 15 dice que, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse solo al monte. O sea, había un pueblo judío que estaba esperando a un Mesías desde hace mucho tiempo. Y ellos estaban en ese momento bajo el régimen de los romanos. Ellos estaban siendo dominados por los romanos. Y ellos decían, no, espérate, nosotros tenemos que hacer este hombre rey porque es que vamos a salir del yugo. Mira cómo nos dio comida, mira cómo está sanando enfermos, está haciendo señales que ya están en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos se le olvidaba que el propósito mayor de Jesús no era venir a establecer un gobierno terrenal. Entonces vemos que en el siguiente subcapítulo, Jesús a los mismos discípulos les va mostrando quién Él es. Cuando comienza a caminar sobre las aguas, cuando de repente se aparece, le dice, es una muestra a sus discípulos de que yo no solamente sano enfermos, yo no solamente multiplico panes y peces, no, yo no soy un ilusionista, es que yo soy Dios, que tengo la potestad sobre el mar, que tengo la potestad de callar las aguas, que tengo la potestad de en cualquier situación mostrar el dominio que tengo. Entonces, cuando ellos pasan al otro lado, pues de la ciudad, miren que Jesús salió escondido, la gente de una vez estaba pendiente para saber dónde era que Jesús estaba, para que para caerle allá. Pero ahí Jesús revela la intención de sus corazones y le muestra, miren, ustedes no están detrás de mí por lo que yo estoy predicando. Ustedes no están detrás de mí por quien yo soy. Ustedes están detrás de mí, atrás de que yo les sacie el hambre, atrás de los panes, atrás de los peces, atrás de los milagros, atrás de lo que yo puedo darles. Y eso es una pregunta que Dios nos hace el día de hoy. Verdaderamente, ¿qué estamos buscando de Él? ¿Por qué estamos buscando al Señor? ¿Detrás de qué estamos? Y usted dirá, bueno, pero eso en ese tiempo, todavía en la actualidad hay gente que está detrás de Dios porque sabe que Él puede hacer un milagro. Yo hoy reflexionaba justamente de personas que yo he conocido que Dios les ha sanado de enfermedades terminales, gente hasta de mi entorno. Pero cuando usted ve su vida, su realidad, esa gente ni le sirven a Dios. Artistas que hemos visto que han estado al borde de la muerte en accidentes automovilísticos y de repente se topan con que la mano de Dios los salvó. Pero ¿le sirven a Dios? No le sirven a Dios. Ay, gloria a Dios que me salvó. Pero siguen en su vida de pecado. Como mucha de esa gente iban, se comían los panes, se comían los peces, quizás algunos de esos fueron sanados, pero seguían en la misma vida. Por eso Jesús en el capítulo de la semana pasada, que cuando leímos, se acercó a este paralítico y le dijo, óigame, no siga pecando más. No peques más para que no te venga algo peor. Y yo me imagino Jesús, óyeme, la vida de miseria que yo te que no vuelva a ella. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene, no solamente es a suplir una necesidad, ciertamente, que Él puede multiplicar todo lo que nosotros recibimos al 100 por 1. Amén. Pero más allá de que lo busquemos para que Él nos supla una necesidad, Él le interesa nuestra vida eterna.
Él le interesa nuestra comunión con Él le interesa, como decía nuestro amigo Juan Tomás, que nosotros trabajemos para la comida que de verdad da vida, para la comida espiritual, que es la que permanece. Eso es lo que él les enseñaba. Óigame, esa comida, esos pan y los pesos, usted se lo come y después lo digiere y se le olvida. Pero hay una comida que es esta, que es la que hoy estamos leyendo, que es la palabra, la Biblia, las escrituras del Señor, que es la que nos dan vida de verdad. Y unos minutos antes justamente de nosotros comenzar pues esta reunión, nosotros tenemos una lista de difusión y a muchos de ustedes les llega el link de Zoom para que se puedan conectar y compartirlo con otros. Y una persona me decía, mira María, te agradezco mucho, pero yo soy de tal religión y no, yo amo al Señor Jesús, pero soy de tal religión y como soy de tal religión, no puedo entrar a tu religión como a tu Zoom evangélico. No, aquí nosotros no estamos para promover una religión, aquí nosotros estamos para promover la palabra de Dios Y a Cristo. y a Cristo, que es la única que te puede dar a ti la libertad verdadera. El único merecedor, claro. Que es lo único, es motivarte a que, ok, nos conectamos los jueves a las 8:30 de la noche. Pero oye, mi hermano, la semana que viene, yo quiero que tú también, pues, la semana que viene, no, el día de mañana y traspasado, tú coja tu Biblia tú, porque Dios te va a hablar. Este mensaje lo traemos nosotros en el día de hoy, de lo que Dios nos ha enseñado y que juntos estamos aprendiendo. Pero lo más importante es que Dios también a ti, en tu corazón, en tu recámara, o donde quiera que tú saques la palabra, ya sea del celular o donde sea, Él te quiere hablar. Eso es lo más importante, de que tú puedas establecer una relación con el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Cuando comenzamos con esas llamadas, hablábamos de una mujer samaritana que tenía una sed interna, se había casado con 5 esposos, 5 maridos esta mujer había tenido. Y Jesús le dijo, yo soy el agua que quita la sed. Pero la semana pasada vimos un paralítico que tenía 38 años postrado. Y ese Jesús le dijo, óyeme, nadie te puede llevar al estanque donde tú crees que está la sanidad, pero yo soy la sanidad. Y hoy el Señor nos enseña que Él es el pan de vida, que Él es el pan que sacia nuestra hambre, porque hay un hambre que va más allá del hambre física. Hay un hambre que es el hambre más real y es el hambre de la relación con el Señor. Y nosotros, por más bebida alcohólica, por más discoteca, por más que usted quiera salir, óigame, solamente Jesús puede saciar ese vacío. Y por eso este versículo culmina diciendo que Él es el pan de vida. Y al final dice, todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. En esta tierra nosotros vamos a tener muchas aflicciones, muchas situaciones y muchas cosas con que lidiar, pero hay una vida eterna. Hay una vida eterna y como mencionó Ana ahorita, Cristo viene pronto y estamos viendo cómo cada día, cada una de sus señales que están en la misma palabra de Dios se van cumpliendo. Hay una vida eterna en la cual Él nos espera, donde no va a haber hambre, donde no va a haber sed, donde no va a haber escasez, que es la que Él hoy nos ofrece. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es buscarle a Él con sinceridad y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y quiero leer un comentario también que tengo aquí de esta Biblia de estudio y dice, muchos que buscan a Dios con sinceridad no saben qué es lo que Dios quiere que hagan. Las religiones del mundo son el resultado de los esfuerzos humanos por responder esta pregunta. Sin embargo, Jesús responde breve y sencillamente, Dios quiere que creamos en quién Él ha enviado. ¿Quién ha enviado Él? A su Hijo, a Jesús. La única obra que Dios requiere de nosotros es creer en su Hijo. Pero por alguna razón nosotros nos sentimos mejor tratando de ganar su favor en vez de aceptarlo como un regalo. La vida eterna es un regalo que no se puede ganar. Esa es la vida eterna, un regalo que el Señor Jesucristo nos dio cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario y que accedemos a aquellos que creemos que Él es nuestro Señor y Salvador y que también nos apartamos del pecado y decidimos vivir una vida en santidad. Somos imperfectos, cada día nos humillamos ante Él, pero cuando usted reconoce quién es Él, quién es Él en su vida, mire, todo comienza a cambiar. Y lo que más me gusta de ver a Jesús es que a Jesús no solamente le importa suplir una necesidad física momentánea,
sino que Él importa el alma de cada uno de nosotros. Por eso en el verso 39 Él dice que Él no ha venido aquí para perder ningún alma. Dice Jesús, dijo que no perdería ni a una sola persona de las que el Padre le había dado. Por lo tanto, todo aquel que sinceramente cree en Jesucristo como Salvador puede estar seguro de que recibirá la vida eterna. Amén. Eso es lo que Jesús quiere que creamos. Por eso este libro de Juan menciona tanto quién es Jesús, como dijo Diana al principio. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan que sacia nuestra hambre, Él es el agua que sacia nuestra sed. ¿Por qué Él es el camino? Porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el camino que nos direcciona a Dios. Porque Él es la verdad, porque no hay ninguna verdad fuera de Él. Él es la vida, porque en Él es el que encontramos vida eterna. Él es el dador de ella. Él es el que viene a salvar nuestra alma, el único que fue capaz de morir en una cruz sin merecerlo para perdonar nuestros pecados. Y eso es lo maravilloso de este texto, de que cada uno de los que estamos aquí, pues Dios quiere tener esa relación de amor, esa relación genuina, ese encuentro con nosotros y visitar pues cada uno de nuestros corazones. No, yo soy, lo puso Diana. Bueno, Diana puso en el chat cada uno de los versos del yo soy. eh, de verdad, apúntenlo. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10 dice, yo soy la puerta. El que entra por él tiene ese acceso al Señor. En Juan 10 dice que Él es el que cuida de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que tiene el poder sobre la muerte, por eso es Él el camino, la verdad y la vida. Y también Él es la vid verdadera. Él es ese fruto del cual nosotros podemos tener vida. Así que gloria al Señor por esta palabra del día de hoy. Santo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Y mira, tú mencionabas esa hambre que a veces nos da o esa ansiedad de saber cosas. Y bueno, exactamente texto, se me da la palabra, pero gloria a Dios. Pero esa hambre, como tú decías, no crean tampoco que es una hambre física, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que si ustedes se ponen a pensar en cuando usted está a solas, cuando quizás no tiene su cerebro, su mente ocupada, cuando llega, mayormente cuando llega ese momento de descanso, pongo entre comillas porque para muchos, lo digo por testimonio, no por nadie, pero cuando el momento de descanso, que debe ser el momento cuando tú vas a tu cama, cuando tú cierras tu puerta, cuando tú te arropas y tú dices, voy a dormir, ahora voy a descansar, ¡pam! Y ahí comienza entonces el alma a decirte, tengo hambre. Y tú dices, pero ¿y cómo que es que tú te llenas? Porque yo te he dado bebida, yo te he dado salida, yo te he dado playa, yo te he dado piscina, yo te he dado jacuzzi, yo te he dado alcohol, mujeres, bebida y un sinnúmero de cosas que quizás dentro de ellas, como la piscina y la playa que mencioné, no es que están mal, pero esas no son comidas que saciará tu alma, esas no son comidas que saciará el deseo que emana por dentro de ti de buscar ese significado de tu vida, que quizás tú no lo has encontrado. Y es el único momento que tú lo vas a poder encontrar. Y el único momento que verdaderamente cuando tú digas, voy a descansar, lo harás. Es cuando realmente, como bien decía María, y como nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero yo escribí unas cuantas cosas que fueron textualmente las que ella dijo. Así que el Espíritu Santo uno es, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos una carne. El verso 40 termina diciendo, y esta es la voluntad del que me envió. O sea, si alguna vez tú te has preguntado cuál es la voluntad de Dios. Hay versos que dicen también en la voluntad de Dios que todos procedamos al arrepentimiento y que nada se pierda. Aquí hay otra pregunta también, si tienes las dudas de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad del que me ha enviado es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ojo, y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, que tú creas en su Hijo, el cual ya Él envió, el cual ya bastó un solo sacrificio. Tenemos que recibir la gracia como seres humanos, ciertamente
queremos hacer para poder entender que somos merecedores de recibir. No hay forma con eso, mi gente. No siga batallando con eso. Reciba la gracia como es, algo que usted no lo merece y a Dios le plació a través de su Hijo Jesucristo dárnoslos. Su vida va a ser diferente cuando usted acepte la gracia, o usted le reciba la gracia y Dios le promete entonces que en los días venideros, en los tiempos postreros, en esa vida futura eterna que Él nos promete, pues Él nos va a resucitar primero. Así que algo muy importante también es que no podemos dejar de un lado, y quiero hacer énfasis para de mi parte concluir, y es que también hoy estamos viendo muchas personas que dicen aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Muchas personas que también dicen predicar a Cristo, y tenemos que tener cuidado con eso. También en la epístola de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2 y 4, él habla mucho de estas personas que vienen hablando de parte de Dios, pero no son de Dios. Y él dice que para tú poder identificar entonces cuáles son esas personas, hay algo que se llama el fruto del Espíritu Santo que está en el libro de Gálatas. Y dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 16, verso 6, perdón. El que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. Así de sencillo. Cree en el Hijo como Señor y Salvador. Anda como él anduvo. Da fruto, testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida, porque no es posible que Jesús haya sido revelado a tu vida y tu vida siga igual. Tú sigas por el mismo camino, no haya un cambio en ti. También debe reflejarse ese cambio en ti. Pero yo te prometo que todos estos cambios que la Biblia en sí, voy a decir, nos manda, al final de cuentas serán para beneficio propio de nosotros, para que en esta tierra, en los que nos toque vivir en esta tierra hasta que Él venga, tengamos una vida plena. Y no te diré, como dicen por ahí, que la felicidad no es completa. Pueda que tengamos momentos felices, pero el gozo sí es completo y eterno, porque el gozo es en medio de nadie puede robar tu paz, porque tú estás confiado de que cuando tú creíste en el Hijo, Él te prometió que te resucitará. Y Él te prometió de que, aunque tengas aflicciones, confiará en Él porque Él ha vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. Así que, señores, confiando en esta palabra y esto que mi esposo acaba de mencionar, que el Señor Jesús ha vencido, pues hoy damos conclusión con esta hermosa palabra que Dios nos ha permitido traer e impartir, y oramos para que de verdad sea sembrada en cada corazón, en cada terreno, y sea fértil, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y de lo que Él puede hacer aún en lo más simple. Así que vamos a orar al Señor por esta palabra. Y si alguien quiere orar esta noche, puede levantar su manito, sin dejar de orar por los enfermos, por Yo las pido personas. buenas noches. Hola, Yo Paula. quiero pedir, yo quiero pedir la oración porque yo en el día de ayer amanecí con una parálisis facial, como Wow. con un lado de la boca doblada, no tan fuerte, pero sí tuve que ir al neurólogo y eso, y quiero que me lleven en oración para que Dios reprenda esa malicia y todo pueda volver a su normalidad. Amén. Vamos a orar por ti ahora mismo, en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por Paula, Paula Alexis Mercedes, una gran amiga. Si alguien quiere orar, puede levantar su manito, si no, pues le damos nosotros también. Amén, amén. Aunque no abran sus micrófonos, ahí de donde usted esté también abra su boca. Sí, No abra su micrófono, pero abra su boca y vamos también glorifica a Dios. a ponernos en esa actitud de oración ante el Padre, ante nuestro Dios. Amén. Así que, oh amantísimo Señor, te damos las gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy, Señor, que nosotros podamos saber que no importa cuán jóvenes o viejos seamos, Señor, lo que tenemos y lo ponemos en tus manos, tú lo multiplicas al 100 por 1, como hiciste con este joven que tenía 3 panes, Señor, y peces, Señor, y como tú supliste a una multitud porque tú te compadeciste de ella. Padre, oramos para que tú nos des tu carácter, Señor, de cómo tú te compadecías del necesitado, de cómo tú tocabas a las personas que estaban, Señor, en momentos de necesidad. Pero también te oramos, Señor, para que
no solamente tengamos esa parte de tu carácter, sino también tu temperamento para no aceptar lo que estaba mal, Señor. Ayúdanos a no buscarte por lo que tú nos das, sino por quien tú eres. Por eso te presento a cada uno de los hermanos que están conectados y aún aquellos que no pudieron entrar, para que tú te reveles a los corazones como ese Dios verdadero, como ese camino, como esa verdad, como la vida, Señor, como aquel quien tiene autoridad sobre todo. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento a mi hermana Paula, Señor, Paula Alexis, Señor, pidiéndote que en el nombre de Jesús tú derrames ahora sanidad sobre ella, Señor, y toda parálisis facial, Señor, y toda enfermedad, Señor, que ha atacado su cuerpo, sea saliendo ahora fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, te clamamos por ella, Señor, te la presentamos y yo te presento el gran propósito que ella tiene en ti, Señor, que ella pueda servirte en todos sus caminos y de todo corazón, Señor. Mira cómo ha comenzado a buscarte genuinamente y mira aquellos que están hoy conectados, que anhelan conocerte más, que anhelan comprender aún más tu palabra, que anhelan ir a la iglesia, que anhelan tener una relación contigo, todo obstáculo, toda piedra de tropiezo, Señor, sé removiéndola ahora, Señor, y sé abriendo los ojos de todo aquel que todavía no te ha conocido, Señor, como debe de conocerte, aún aquellos que tienen años sirviéndote, Señor, aún aquellos que tienen años en la iglesia, yo te pido en el nombre de Jesús que puedan entender que tú eres la vid, que puedan comprender, que puedan conocerte más, Señor, no como la religión quiere mostrarte, sino como tú eres ese Dios relacional y como tu palabra, que es lo más importante, tu escritura lo indica. Padre, te pido por el descanso de todos los que están aquí, Señor. Si hay alguien sufriendo de insomnio, Señor, que tiene pesadillas en la noche, Señor, yo te pido que tú seas dándole hoy descanso. Te pido, Señor, por los que están enfermos, Señor, de este grupo, Señor, aún quizás no mencionando algún tema de enfermedad, sé tú en el nombre de Jesús echando fuera, Señor, todo dolor de cabeza, todo mareo, todo vértigo, Señor. Te presento, Señor, la salud de mi suegra, Señor, todo vértigo, échalo fuera, Señor. Toda, Padre, toda dolencia, Señor, toda enfermedad que no proviene de ti, te presento a mis hermanos. Toda idea depresiva, Señor, también. Tú tienes el control de cada persona. Por eso te presentamos este grupo y te presentamos también a quienes están en los hospitales, a quienes están en las calles perdidos, Señor. Que seas tú saliendo al encuentro de cada persona y salvando cada alma, como dice tu palabra, porque tú no quieres que nadie se pierda, así que revélate a los corazones y ten misericordia, Señor. Danos un buen descanso, cubre nuestra entrada, nuestra salida y cada uno de nuestros familiares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Amén. Gracias por darse cita en este tiempo. Esperamos que todos tengan un buen descanso en el nombre de Jesús. Recuerden, la tumba está vacía. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Bye bye. Tengan buenas. Amén. Gracias, María. Un abrazo. Y a ti, a tu esposo. Gracias por todo.